Historias reales de lo que hace la Superintendencia del Subsidio Familiar por ti. Una de las hijas de un afiliado a una caja de compensación familiar en Santander queda en embarazo. A raíz de algunos inconvenientes en su proceso de gestación, ella queda con dificultades de salud. Por este motivo, el afiliado adopta al niño que acaba de nacer y asume toda la patria potestad. En ese momento solicita a la caja de compensación que incluya al niño como uno de sus beneficiarios. La caja de compensación se niega y luego de diferentes intervenciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se logra que por medio de una tutela se le ampare el derecho al trabajador afiliado hacia su hijo, teniendo éste todos los beneficios que la caja le provee. No olvides que la Supersubsidio cuida de ti. Hola, bienvenidas todas las personas a este Facebook Live de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Yo soy Greti. Yo soy Orlando. Yo Juan Carlos. Y en esta oportunidad queremos contarles a los trabajadores y trabajadoras qué puertas pueden tocar para cuando se sientan afectados en su derecho a la cuota monetaria del subsidio familiar en atención a los hijos e hijas a su cargo. Bueno, pero para empezar, quiero contarles esta historia, la historia de Manuel. Manuel es un trabajador que se afilió a una caja de compensación familiar con el propósito de disfrutar con toda su familia de los beneficios que se derivan de esa afiliación. Pero como en la vida no todo es color de rosa, en esta historia una de las hijas de Manuel, Luisa, tuvo un infortunado incidente que dio lugar a que tuviera que entregar en custodia a provisional su pequeño hijo David, a Manuel su padre. El pequeño David entonces quedó bajo la custodia del abuelo por decisión de una comisaría de familia. Manuel, muy consciente de su derecho al subsidio familiar, decidió solicitarle a la caja de compensación familiar que afiliara al pequeño David, su nieto, en razón de la custodia que le fue otorgada. Sin embargo, la caja de compensación familiar rechazó tajantemente la petición porque el pequeño David no era su hijo, sino su nieto. Manuel se sintió afectado en su derecho al subsidio familiar porque asumió que legalmente la custodia del pequeño le permitía acceder a ese derecho al subsidio familiar. Así como esta historia, hay muchas con las cuales muy probablemente ustedes, público, puedan identificarse. Por eso, antes de contarles cómo terminó esta historia, quiero estar segura de que las personas que nos están escuchando sepan de lo que estamos hablando y por eso quiero que Juan Carlos, por favor, explícanos en términos sencillos al público, primero, ¿qué es el subsidio familiar? Y segundo, ¿qué son las cajas de compensación familiar? Claro, bueno, buenos días para todas las personas que están conectadas en este Facebook Live. Respondiendo a tu pregunta, Greti, creo que es muy importante primero que precisemos a los espectadores qué es el subsidio familiar y cuál es la finalidad o cuál es la función que cumplen las cajas de compensación familiar. Lo primero que hay que señalar es que el subsidio familiar es una prestación social. ¿Y qué es una prestación social? Es un derecho subjetivo de los trabajadores. Juan Carlos, pero ¿cómo se materializa ese derecho subjetivo al subsidio familiar? Bien, Orlando, este derecho se materializa de diversas formas. El primero es el pago del subsidio en dinero o más conocido como la cuota monetaria. Pero también se puede dar a través del pago del subsidio en especie, el cual se ve materializado a través de la entrega por parte de las cajas de alimentos, vestidos, becas, etcétera, etcétera. Y también mediante el acceso a los servicios que son ofrecidos por las cajas de compensación familiar. Entonces, en ese sentido, Juan Carlos, sería interesante conocer las modalidades del subsidio familiar, específicamente el subsidio en dinero. Bien, pues el subsidio familiar tiene por objeto fundamentalmente aliviar las cargas que supone el hogar o la familia como núcleo básico de la sociedad. Los trabajadores que se benefician del subsidio familiar son aquellos de medianos y menores ingresos para que puedan atender de manera satisfactoria las necesidades más apremiantes que representa el hogar, como son la alimentación, el vestuario, la manutención, entre otras. Ay, bueno, entonces es por eso que Manuel sí se sintió afectado en su derecho al subsidio familiar, porque venía gozando de ese derecho, de hecho con sus hijas, con su hija Luisa muy seguramente, pero al ser negado el derecho de su nieto
a ser afiliado se sintió afectado en esas circunstancias. Claro, dado que Manuel quedó a cargo de su nieto David, Manuel consideró que por ser un trabajador de bajos ingresos podría afiliar a su nieto para poder así obtener, entre otras cosas, la cuota monetaria. Bueno, pero si eso es así de claro, ¿por qué la caja de compensación le negó a Manuel la posibilidad de afiliar a su nieto David? Buena pregunta. Sí, Orlando. Lo que pasa es que la normativa del subsidio familiar comprende que pueden ser beneficiarios del sistema y de la cuota monetaria los hijos menores del trabajador de 18 años. Y sobre esto quiero hacer una precisión particular, y es que se entienden por hijos los habidos fuera o dentro del matrimonio, los hijastros, los hijos de crianza o los hijos también adoptivos. Cuando los hijos cumplen la edad de 12 años, el trabajador tiene la obligación de aportar el certificado de que está estudiando efectivamente en un centro educativo debidamente acreditado. Esto como con la finalidad, digamos, de garantizar el derecho a la educación de los menores. Pero entonces, Grete, yo ya sé cómo termina tu historia. Finalmente, pues David no pudo ser afiliado. No te equivocas, Orlando. Mi historia sí tiene un final feliz porque el pequeño David sí fue afiliado a la Caja de Compensación Familiar, pero fue por una orden de la Corte Constitucional. Esta historia la escogió Orlando precisamente porque sirve para explicarle a los trabajadoras y trabajadoras que nos están escuchando las puertas que pueden tocar para cuando se sientan afectados en su derecho a la cuota monetaria del subsidio familiar en atención a los hijos o hijas que tienen a su cargo. Y en eso tú me puedes ayudar, Orlando, ¿sí? Me gustaría que explicaras a las personas, a los oyentes, cómo se puede ejercer el derecho de petición ante una caja de compensación familiar para lograr la afiliación de un menor de edad y obtener el derecho al subsidio familiar como cuota monetaria. Pero antes de entrar como en ese tema, dejemos que Juan Carlos termine su exposición porque ya nos explicó qué es el subsidio familiar como cuota monetaria y sus modalidades. Ahora queremos que nos expliques qué son las cajas de compensación familiar y por qué los trabajadores y trabajadoras tenemos que acudir a estas instituciones. Bien, claro que sí, Greti. Bueno, lo primero que hay que señalar es que las cajas de compensación familiar son corporaciones de derecho privado sin ánimo de lucro. Estas corporaciones, en términos generales, tienen el objetivo principal de recaudar, distribuir y pagar a los aportes destinados al subsidio familiar. Y por otra parte, organizar, administrar las obras y programas que se establezcan para el pago de subsidio familiar en especie o en servicios. Eso es, digamos, como en términos generales. Sin embargo, se ha presentado una evolución del sistema del subsidio familiar y ha hecho que sea como más variado el conjunto de servicios o programas que son prestados por las cajas de compensación. En ese sentido, las cajas se han ido perfilando como operadoras del subsidio familiar, como bien mencioné, pagando el subsidio en dinero, especie o servicios, pero también se han ido incorporando como operadoras de política social, dada la diversificación de los programas que tienen a cargo, como son el manejo de programas como el FOBIS, que es mediante el cual se entrega el subsidio de vivienda, el FONIÑEZ, a través del cual se prestan servicios de atención integral a la niñez, y el FOSFED, que es mediante el cual se paga el subsidio a las personas que están desempleadas. Bueno, gracias, Juan Carlos. Entonces ahora con ese contexto, y ahora sí puedo hablar de lo que es el derecho de petición. Básicamente, pues el derecho de petición es como ese canal que usa cualquier persona para interactuar con la administración, el ente, pues con el Estado. Y tiene tres componentes esenciales. Entonces, la posibilidad de formular peticiones respetuosas, estas pueden ser escritas, verbales, se pueden presentar en papel físico o se puede hacer por cualquier canal digital. Y se busca con ello, pues esa es como una primera puerta que abre cualquier paso a otra serie de garantías o derechos fundamentales. También se puede presentar no solo contra las entidades públicas, sino también contra los particulares. Y eso pues es importante tenerlo en cuenta porque los particulares ya están llamados a contestar ese tipo de solicitudes o preguntas que haga la ciudadanía siempre que tenga que ver con las funciones que desarrollan. Implica que debe haber una respuesta de fondo. Esto quiere decir que tiene que ser una respuesta clara, que el ciudadano lea y pueda entender lo que dice. Tiene que ser congruente con lo pedido y tiene que ser precisa, que vaya al punto de lo que se pidió.
Y finalmente se tiene que dar una respuesta en tiempo. Los tiempos normalmente son de 15 días, es la regla general, los derechos de petición se contestan en 15 días, sin embargo existen excepciones, como ocurre por ejemplo con las peticiones de información que se deben contestar de información o de documentos que se deben contestar en 10 días, y las solicitudes de concepto, que es así, se amplía el término a 30 días. Eso en términos generales puede ser un contexto muy general de lo que es un derecho de petición. Bien, muy ilustrativa, digamos, tu presentación sobre lo que es el derecho de petición, pero en este caso que nos están presentando de Manuel, uno diría que no fue eficaz este medio al cual acudió el ciudadano. Pues uno, digamos que en este caso lo que uno encuentra es que hay una respuesta de la Caja de Compensación Familiar, y la Caja de Compensación Familiar se ciñó estrictamente a lo que dice la ley. Sin embargo, pues había una interpretación de esto. Sí, eso es importante tenerlo claro. La Caja de Compensación Familiar respondió de conformidad como la ley lo dispone, conforme tú nos explicaste. El subsidio familiar, pues en principio procede en beneficio de los hijos a cargo, ¿cierto? En nuestra historia, pues David tenía la calidad de nieto, ¿cierto? Pero en este contexto, entonces, cuando hay ese tipo de discrepancias, o podemos decir temas que no son muy claros en la legislación, ¿cómo podemos acudir a la Superintendencia de Subsidio Familiar? ¿En qué nos puede ayudar esta institución? Claro que sí, Greti. Bueno, lo primero es decir en términos generales que la Superintendencia del Subsidio Familiar es un organismo que está adscrito al Ministerio del Trabajo y cuya función principal es ejercer inspección, vigilancia y control sobre las cajas de compensación familiar. Ahora digamos que dentro de su estructura orgánica encontramos una oficina que es muy importante para el ciudadano, que es la Oficina de Protección al Usuario. Es a través de esta oficina que las personas, como Manuel en este caso, pudieron haber llegado a este tipo de solicitudes, haber presentado la queja para que esta superintendencia prestara el apoyo necesario y sirviera de intermediaria para poder, frente a la caja de compensación, para poder resolver su situación particular. Eso frente a la Oficina de Protección al Usuario. Pero también existe la Oficina Asesora Jurídica, que es a la cual hacemos parte nosotros, que puede resolver también preguntas particulares sobre, digamos, el alcance o la interpretación respecto de una norma. Como es en el caso de Manuel precisamente, surge una pregunta, bueno, ¿pueden los hijos bajo custodia ser afiliados a la Caja de Compensación Familiar y recibir cuota monetaria? Entonces ahí digamos que es otra forma mediante la cual la ciudadanía se puede apoyar de esta superintendencia. Pues muy, muy interesante. Entonces, como para recapitular, mientras tanto, tenemos como una primera puerta, digamos que los canales normales de la afiliación, ¿cierto? Cuando surgen estos casos tan interesantes de la vida real, ante una negación se puede acudir al mecanismo de interponer una petición, ¿cierto? Y también una queja ante la propia Superintendencia de Subsidio Familiar. Exacto. Y en caso de que, digamos, el derecho o digamos el no reconocimiento del derecho se derive de las inquietudes que surgen de las normas que a veces no resultan claras, entonces también se puede acudir a nosotros, Oficina Asesora Jurídica, que tenemos la competencia para resolver de manera general y abstracta sobre la interpretación de las normas que corresponden al subsidio familiar, ¿cierto? Entonces, muy interesante todo lo que venimos hablando, pero continuando con mi historia, lo cierto es que a Manuel no le funcionó, ¿cierto? Ni la queja, ni la petición, ¿cierto? Y por eso, en esta oportunidad queremos contarles de otras puertas que se pueden tocar, ¿cierto? No tenemos evidencia, por ejemplo, en este caso, si Manuel acudió a la Superintendencia de Subsidio Familiar. Sabemos que acudió a otras autoridades, acudió a un juez para que le tutelara el derecho al subsidio familiar y por eso interpuso una tutela. Orlando, tú trabajaste en la Corte Constitucional. Explícales, por favor, a las personas que nos están escuchando, ¿qué es una acción de tutela? Bueno, la acción de tutela es un mecanismo de protección que tiene cualquier persona con el que le permite acudir ante las autoridades judiciales a efectos de alcanzar la protección de sus derechos fundamentales, ya sea ante una vulneración o una amenaza
de los mismos, de una amenaza a sus derechos fundamentales. Es finalmente un mecanismo muy sencillo, no se requiere que se presente a través de abogado, puede ser presentado de forma escrita o puede ser presentado de manera verbal en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando se trata de personas que no saben leer o escribir, o incluso menores de edad que pueden acudir ante las autoridades judiciales y presentar, exponer ante la autoridad judicial su caso, y debe ser recibida esta como una acción de tutela que puede presentar, en este caso, pues esa persona en particular. O sea que en nuestro caso incluso el pequeño David también Podría pudo haber haber hecho. interpuesto la tutela. Sí, Orlando, pero entonces me surge una inquietud. En este caso, ¿el subsidio familiar, la cuota monetaria, puede ser entendido como un derecho fundamental? Qué buena pregunta, Juan Carlos, me gustaría responderla. Claro que sí. Bueno, la verdad es que el subsidio familiar no es un derecho fundamental. Creo que también es importante distinguir el derecho a petición es un derecho fundamental, ¿cierto? Y se puede tutelar. Pero el subsidio familiar se tutela, pero por la protección de la familia. Proteger a la familia es proteger a los niños, a los adolescentes, todos los derechos fundamentales que los cobija por la Constitución. Y la custodia de los niños y de las niñas adolescentes pues resulta prevalente en este caso porque el custodio es el que está a cargo y se responsabiliza y vela por el crecimiento y desarrollo integral del menor. Esa fue la razón por la cual precisamente la tutela fue resuelta en favor de David, el nieto de Manuel, pero pues en la instancia de una Corte Constitucional que tiene la potestad para interpretar las normas de una manera más, trascendental a como lo podríamos hacer las autoridades públicas, ¿cierto? Entonces, Orlando, explícale al público ante quiénes se puede interponer la tutela, cuándo puede intervenir la Corte Constitucional, porque no es todas las veces, ¿cierto? Todas las veces, sí. Pues la tutela se puede interponer ante cualquier juez y existen, digamos, dos alternativas. Una es el lugar donde se genera la vulneración al derecho fundamental y otra donde se producen sus efectos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las cajas de compensación familiar, la acción de tutela se puede presentar en una vulneración a un derecho de petición. Se puede presentar en la sede donde queda la caja de compensación familiar o, por ejemplo, donde resida la persona, que puede ser un lugar diferente, a veces puede ser el mismo, pero si fuera un lugar diferente es allá donde se producen los efectos. Esa sería como la otra alternativa de poder interponer la acción de tutela. Ok, Orlando, y en este punto también creo que es preciso señalarle a los espectadores que puede que incluso esta acción de tutela en primera instancia resulte desfavorable al ciudadano. Entonces tienen también la opción de impugnar ante el superior jerárquico, el cual también decidirá pues al respecto. Sin embargo, también se puede dar la opción de que no sea favorable. En este evento puede darse la posibilidad de que la Corte Constitucional seleccione esa tutela para una revisión, como fue el caso precisamente de Manuel. Claro que sí, este fue el caso de Manuel. Manuel acudió a la caja de compensación familiar, no tuvo éxito, interpuso la tutela, no tuvo éxito, acudió a la segunda instancia, tampoco tuvo éxito, pero fue la Corte Constitucional la que, dada la trascendencia del tema por la protección a la niñez, ¿sí?, decidió abocar el asunto y pronunciarse sobre el particular. Entonces, básicamente, ¿qué dijo la Corte Constitucional para que todos lo tengamos en cuenta? Dijo que el subsidio familiar tiene como objetivo principal contribuir a la protección de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Es una forma de garantizar la protección integral de la familia. Respecto de la custodia de los niños, niñas y adolescentes, dijo que la regla general es que la custodia está a cargo de los padres. Por excepción, puede recaer en otra persona, ¿cierto? Pero digamos que el custodio, cuando asume esa responsabilidad, asume como el nombre de padre de crianza, que es una figura muy interesante que desarrolló la Corte Constitucional, porque parte del presupuesto de que las relaciones humanas son dinámicas. Muchas veces las relaciones surgen por fuera de los contextos que normalmente y tradicionalmente conocemos, y por eso es que los padres de crianza vienen a tener un papel relevante en la crianza de los niños y como tales tendrían el derecho de
tener pues estos mecanismos de protección, y el subsidio familiar es uno de esos mecanismos de protección a la familia porque, como tú lo dijiste precisamente, ayuda con las cargas económicas que tiene un padre como Manuel, un abuelo como Manuel, que decidió acudir a las autoridades para poder proteger a su nieto y pues recibió la custodia del mismo. Así que la moraleja de todo eso es: los padres de crianza también tienen derecho a la cuota monetaria del subsidio familiar. Así es. Bueno, y como esta historia de Manuel, existen muchas historias parecidas que nos permitirían ilustrar cuáles son las alternativas y los mecanismos para poder acudir ante las autoridades respectivas y de esta manera ser beneficiarios del subsidio familiar. Sin embargo, pues creo que ya ponernos a ahondar más sería... Sí, yo creo que suficiente ilustración por este momento. Queremos que el público se quede con unas ideas básicas y principales antes de darles la oportunidad de plantear de pronto preguntas que podamos responder. Entonces, quiero que cada uno demos como una conclusión muy sucinta de todo lo que hemos dicho. Bueno, la primera y muy general es que pues el subsidio familiar es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores. Otra puede ser que el subsidio familiar se otorga en dinero, servicios y especie. Para mí, el subsidio familiar en dinero se reconoce a los trabajadoras y las trabajadoras, cabeza de familia, que vengan salarios medios y bajos. Este subsidio en dinero o cuota monetaria se paga en atención al número de hijos, entendiendo por hijos, como lo hemos dicho también, a los hijos de crianza. Y precisamente como tú dices, se tiene que entender por hijos los habidos dentro, fuera del matrimonio, también los hijastros, los hijos por adopción y los hijos de crianza. También podremos concluir que el reconocimiento al derecho del subsidio familiar empieza con una solicitud que se eleva ante la caja de compensación respectiva. Sí, y en caso de que no funcione por ese lado, aquí estamos como Superintendencia de Subsidio Familiar dispuestos a colaborarte. Puedes acudir a la oficina de atención al usuario, ¿cierto? Presentando una queja de tu caso concreto, particular, y si tienes inquietudes frente a las normas que regulan el tema, puedes acudir a la oficina asesora jurídica para pedir la interpretación, la expedición de un concepto de carácter general sobre el tema, ¿cierto? Así es. Bueno, y todo esto pues para precaver precisamente que no se interpongan tutelas. Evitar esto. Bueno, eso es todo. Espero que estos tips hayan quedado claros y que tengamos la oportunidad de recibir de ustedes más historias, a partir de las cuales podamos desarrollar estos temas jurídicos tan interesantes, pero llevados a ustedes de la forma más fácil. Gracias. Esperamos entonces preguntas. Voy a ver si aquí están. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene una caja de compensación familiar para responder un derecho de petición en interés particular? Orlando. Pues lo que en un derecho de petición de interés particular, la respuesta se debe otorgar en 15 días. Esa es la regla general. Y dice, ¿y si fuera una consulta de concepto? Claro, ya cuando, como lo expliqué hace un rato, cuando se trata de un concepto, el término se amplía y pasa a ser 30 días hábiles. Muy bien. Juanca, mira, preguntan también si la Superintendencia de Subsidio Familiar puede ser vinculada en los procesos iniciados en acción de tutela. Sí, claro, la superintendencia, digamos, puede ser vinculada efectivamente a este proceso, pero su carácter es netamente de intervención, de carácter ilustrativo frente a las normas del subsidio familiar. Digamos que no tiene que entrar como a responder directamente por la presunta violación al derecho fundamental. Claro, porque según le entendí a Orlando, se necesita comprobar quién vulneró el derecho fundamental. Por eso generalmente en las acciones de tutelas el accionado principal, podemos decir, son las cajas de compensación familiar, quienes tienen la obligación de reconocer esta prestación social, ¿cierto? Bueno, tengo otra. ¿Qué debo hacer si el fallo de tutela fue favorable pero no se le ha dado cumplimiento? ¿Quieres responderla? Bueno,
Cuando un fallo de tutela resulta favorable a una persona y no se da cumplimiento por parte del obligado a cumplirlo, pues lo que se puede hacer es acudir nuevamente a la autoridad judicial y pedirle que exija el cumplimiento. Eso se llama un incidente de desacato, y la autoridad judicial también puede requerir al superior jerárquico, si existiera, y llamarlo a verificar por qué no se ha dado cumplimiento, y en caso de que sea renuente en el incumplimiento, se pueden imponer sanciones hasta de arresto y multa. El arresto puede ser hasta de 6 meses y la multa puede ser hasta por 20 salarios mínimos. Entonces esas son las alternativas que tiene el juez cuando verifica que la orden que dio no fue eficazmente cumplida. Muy bien. Y nosotros como Superintendencia del Subsidio Familiar estamos aquí institucionalmente para colaborar, para ayudar, para que este sistema funcione a cabalidad en favor de ustedes, el público. Muchas gracias por su presencia en este momento, en este Facebook Live. Un abrazo. Gracias.